Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más de esta semana en el Congreso. La Comisión Permanente plantea diversos exhortos y aquí se lo contamos. Además, todo el trabajo en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Vamos con los detalles. Integrantes de la Comisión Permanente avalan un pronunciamiento de rechazo a la protesta racista frente a las instalaciones del Consulado Mexicano en la ciudad de Nueva York. Además, la Comisión Permanente hace reconocimiento a las organizaciones y ciudadanía que han propuesto políticas públicas que se han traducido en legislación vigente contra la trata de personas. La mesa directiva de la Comisión Permanente suscribe acuerdo ante la inminente clausura del actual periodo de receso en el Congreso de la Unión. Damos inicio a esta semana en el Congreso. Lo invito a que nos acompañe. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de esta semana en el Congreso. Le tenemos los detalles de la actividad que se realizó tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Analizaron temas como el combate a la corrupción, presentación de libros en materia de trata y muchas cosas más. ¿Qué le parece si vamos con la información? La Comisión Permanente emitió un pronunciamiento de rechazo a la protesta realizada el fin de semana pasado frente a las instalaciones del Consulado Mexicano en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde los manifestantes gritaron consignas racistas y repartieron panfletos en contra de la comunidad migrante mexicana. La Comisión Permanente señala las aportaciones de los mexicanos a la economía de los Estados Unidos y sus contribuciones a las comunidades en las que residen. Esas aportaciones merecen respeto a sus derechos y a su dignidad en un clima de pluralidad y tolerancia. Tercero, la Comisión Permanente hace un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que refuerce las actividades de protección consular en sus 50 consulados en Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer asistencia legal a inmigrantes mexicanos que sufren discriminación de cualquier tipo. Se mandan aproximadamente 28,000 millones de dólares por año de lo que ganan ellos, que significa más o menos del 3 al 5% de lo que ganan, y el resto, 95, 97%, que son cientos de miles de millones de dólares, se quedan en Estados Unidos. Es importante que nosotros recalquemos esto y tomemos en conciencia que este Congreso tiene la obligación de manifestarse cada vez que haya una agresión de este tipo. Que quede muy claro nuestra preocupación de que este tipo de acciones no abonan en nada a una buena vecindad y a un buen desarrollo armónico, social, económico y político de nuestra frontera. Y en otros temas, dentro de esta sesión, la Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente un oficio por el que informa que el presidente de la República se ausentará del territorio nacional los días 6 y 7 de agosto de 2018, esto para participar en la ceremonia de transmisión de mando del presidente de la República de Colombia, en atención a la invitación que se le extendió el gobierno de dicho país. Documento que se remitió a las comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la segunda comisión de la Permanente. El 30 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, delito que la Organización Internacional del Trabajo calcula que 21 millones de personas en el mundo son víctimas de este delito, en el que se estima que el 70% son mujeres y niñas. México no es ajeno a esta realidad, ocupa el 5º lugar en la escala internacional en este delito. Es por ello que la Comisión Permanente emitió un pronunciamiento en el que el Congreso de la Unión expresa un reconocimiento a las organizaciones y ciudadanía que han propuesto ante los poderes y diferentes niveles de gobierno políticas públicas que se han traducido en legislación vigente. Los legisladores mexicanos estamos comprometidos con el combate a la trata de personas y llamamos a la suma de esfuerzos en la aplicación de la ley contra los criminales que se dedican a este abominable delito. Nos sumamos a la campaña de la Organización de las Naciones Unidas para que este año en sensibilizar a la comunidad internacional y combatir sin descanso la trata de niñas, niños y jóvenes, quienes son el sector o grupo más vulnerable de este delito. Asumimos el compromiso de sensibilizar a nuestra sociedad para llamar su atención sobre los problemas a los que se enfrentan las niñas y los niños objetos de trata de personas.
Hacemos un llamado a seguir sumando esfuerzos contra este delito, teniendo como fin inmediato su combate, castigo y erradicación para devolver a nuestra sociedad el pleno respeto a los derechos humanos y la tranquilidad que merecen las familias mexicanas. La mesa directiva de la Comisión Permanente suscribió un acuerdo sobre la relación de turnos a las comisiones de trabajo para el desahogo de las proposiciones enviadas a estos órganos parlamentarios ante la inminente clausura del actual receso en el Congreso de la Unión. Veamos. Las proposiciones con punto de acuerdo presentadas a más tardar el 8 de agosto del 2018 ante la Comisión Permanente se turnarán a comisiones para su análisis y dictamen. Tercero, los asuntos que se reciban en las sesiones plenarias de la Comisión Permanente posteriormente a la fecha del resolutivo que antecede se turnarán a las respectivas cámaras del Congreso de la Unión. Este acuerdo estipula también que los legisladores podrán exponer proposiciones y someterlas al trámite de urgente resolución, tal y como lo establece la normatividad del Congreso. En la última sesión plenaria de la Comisión Permanente, sus comisiones de trabajo informarán a la mesa directiva aquellas proposiciones con punto de acuerdo que no fueron dictaminadas, mismas que serán declaradas concluidas definitivamente en su trámite por la presidencia de la mesa directiva. Este acuerdo fue aprobado en votación económica por el Pleno de la Comisión Permanente. Uno de los temas que se discutieron fue por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a asegurar el efectivo cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea establecida a partir de los 18 años e implementen los programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, niños y adolescentes. Legisladoras destacaron que garantizar la edad mínima para contraer matrimonio ayudaría a que las niñas cumplan su proyecto de vida. Enfatizaron en lo fundamental que resulta el cumplimiento de esta ley. Creo que lo que se requiere es que los gobiernos asuman responsabilidades para implementar acciones concretas para prevenir el embarazo adolescente, que constituye un embarazo de alto riesgo. En datos de la Secretaría de Salud es terrible que el 26% de las adolescentes que se embarazan antes de los 15 años tienen un segundo embarazo antes de los 18 años de edad. Pero el poder hacer esta edad mínima para contraer matrimonio va más allá de un límite. Tiene que ver con la vida de nuestras niñas, con su desarrollo, con su pleno desarrollo. Por eso estamos a favor de que se apruebe, y no solamente se apruebe, se observe esta legislación tan necesaria para el matrimonio infantil, para este matrimonio a niñas menores de 18 años. Que las niñas donde deberían estar es en los centros recreativos, en los colegios, en las casas de sus padres, y no sirviendo, atendiendo o cuidando niños y bebés. No más niñas cuidando niños. En el sur de nuestro país existe una grave problemática en este sentido. Los padres de familia, a cambio de unos cuantos centavos de animales, de cosas materiales, entregan a la niña a hombres adultos y adultos mayores. Al término de las intervenciones de las legisladoras, el dictamen se avaló en votación económica. También de la segunda comisión de la permanente se discutió en el Pleno un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar el estado de cumplimiento que guardan las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, esto en el marco del mecanismo de examen periódico universal. En este tema, la senadora Angélica de la Peña Gómez señaló la importancia de que se hayan cumplido en tiempo y forma parte de las recomendaciones desde el ámbito legislativo. Es correcto lo que hicimos al atender las recomendaciones y haber hecho las leyes como nos lo mandatan las obligaciones de los distintos tratados internacionales que hemos aprobado. Sí, hemos cumplido en tiempo y forma para atender
desde las medidas del ámbito legislativo para corresponder a los preceptos de los tratados internacionales, medianamente sí, incluso en algunos casos más que medianamente. Este punto de acuerdo se avaló también en votación económica. La Comisión Permanente además discutió otro punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Nicaragua a partir de las protestas iniciadas el pasado 18 de abril. Reitera su solidaridad y más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y exhorta al Ejecutivo Federal a pronunciarse de manera clara en contra de la violencia y la represión promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra, tal y como lo confirma el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, el diputado Juan Romero Tenorio señaló lo siguiente sobre las consideraciones de este dictamen. Ninguno hace referencia al gobierno electo, pero en el dictamen, en los considerandos, sí se hace referencia al gobierno electo. Yo pediría que retiráramos estas partes donde se hace referencia al gobierno electo, porque no es parte todavía de un gobierno en funciones y atendiendo a la competencia de los poderes de la República, pues no tendría que estar involucrado en un exhorto que tiene un perfil de derecho internacional. También otros legisladores hablaron sobre la referencia que se presenta respecto al gobierno electo. Por eso también en el considerando se dice que hace un llamado, bueno, se plantea en los considerandos a que las y los integrantes del próximo gobierno mexicano deben deslindarse del apoyo que sus partidos han promovido al gobierno de Daniel Ortega, o sea, sí se vale. Luego de no aceptar la propuesta de modificación del diputado Romero Tenorio, el Pleno de la Permanente avaló el punto de acuerdo en los términos planteados. Las y los legisladores de la Comisión Permanente avalaron un exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que realice las acciones necesarias que permitan al Estado mexicano contar con diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, así como el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Nacionales que la segunda comisión está considerando en este punto de acuerdo son los mínimos tratados que podrían llevar a México al cumplimiento de varias obligaciones. Algunas de ellas son de la mayor relevancia, son tratados que requieren que sean considerados. De manera particular quiero destacar solamente el que tiene que ver con quitar la reserva que tiene la Convención contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas respecto a la competencia del comité. Realizan foro con el objetivo de conocer y debatir la experiencia internacional en materia de combate a la impunidad y corrupción. Todos los detalles se los platicamos después de esta pausa.